Nada, lo primero, muchas gracias a José Carlos Romero por esta gran iniciativa, muchas gracias a Vallecas por Palestina, que demuestra ser un barrio internacionalista, ser un barrio comprometido. Lo que hay aquí hoy en la Asamblea de Vallecas pues es una cosa extraordinaria. Esto es importante que lo digamos porque ojalá todos los barrios estuvieran tan organizados, estuvieran con este nivel de actividad ante lo que está pasando ante el genocidio. Y bueno, desde luego, pues Vallecas siempre orgullo y referencia. Yendo un poco a la pregunta, ¿qué es lo que está pasando en Palestina? Bueno, no voy a contar nada, ¿vale? Porque aquí todos sois militantes, sois gente organizada, sabéis lo que está pasando en Palestina. Hay unas claves que a mí sí que me gustaría dar como persona palestina que milita en el movimiento de solidaridad con Palestina en el Estado español, que sí que creo que pueden enriquecer vuestra percepción sobre lo que está pasando, ¿vale? Nosotros, yo formo parte de Samidun, que es la red de solidaridad con las presas y presos políticos palestinos. Esta es una red, es un colectivo que se creó hace como unos 12 años por palestinos del interior de Palestina y de la diáspora, con la intención de trasladar el mensaje y la narrativa de los presos palestinos al mundo. Porque a menudo lo que pasa es que, por así decirlo, las únicas noticias que recibimos de Palestina aquí son unas noticias que están filtradas por un corte, por así decirlo, ONGizado, humanitario, pues que tiene como estas características que a menudo definimos como desde la blanquitud, ¿no? Donde, prácticamente se presenta a los presos palestinos como unas víctimas indefensas, solo se puede reivindicar a los presos que no han hecho nada, porque los que han hecho cosas pues son más complicados de reivindicar y como que se plantea prácticamente como que la cuestión de lo que pasa en Palestina es una cuestión climatológica donde las bombas caen porque caen en el cielo de Palestina como cae la lluvia, pero que no, no tiene unas explicaciones políticas, ¿no? Y ante esto, Samidun intenta trasladar la narrativa de los presos. ¿Por qué nosotros defendemos a los presos? Bueno, aquí, además, en el Estado español, durante el franquismo hubo una larga tradición de apoyo a las presas y presos políticos. ¿Por qué a los presos y presas políticos especialmente? Bueno, pues porque los presos y presas siempre han sido la primera línea de defensa en la resistencia antifascista, ¿no? Hoy en día el Estado de Israel queda más explícito todavía, ¿no? Está más claro, pero antes del 7 de octubre como que Israel tenía esta apariencia en la cual, era una potencia omnipotente. Nadie le podía coser, nadie se podía mover en Palestina sin el consentimiento de Israel, sin que lo supieran y todo el tema. Y no es verdad. Israel, al final, en Palestina, quiero decir, a ti te puede llegar una bala perdida, te pueden asesinar, te pueden detener por estar en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto y pillar un soldado tonto que tenga mal día o lo que sea y te puede caer mucha represión. Pero la realidad es que el Estado sionista siempre ha tenido que gestionar unos recursos limitados. Y esos recursos limitados para la represión, pues al final obligan a tener que tomar decisiones políticas sobre a quiénes se encarcelan, a quiénes reprimen. A los que reprimen, pues os podéis imaginar, son las mujeres que organizan a otras mujeres, son los vecinos que organizan a otros vecinos, son los trabajadores que organizan a otros trabajadores y, por supuesto, son a la gente que participa en la resistencia y en la lucha armada. Nuestra premisa inicial es que Palestina tiene derecho a la resistencia. No solamente porque lo digamos nosotros y sea una cosa, lógica y normal, sino porque además tenemos un marco en el derecho internacional que nos avala. El derecho a la resistencia de los pueblos colonizados existe desde la propia Carta Magna de Naciones Unidas, se ha repetido infinidad de veces en resoluciones de Naciones Unidas, ratificadas en la Asamblea General, etc. Y se menciona además por primera vez en el caso de la causa palestina en la Declaración 3070 del año 73, donde dice literalmente el pueblo palestino tiene derecho a la lucha armada contra la colonización y la subyugación foránea. Entonces, pues cuando nosotros asumimos como premisa política que Palestina tiene derecho a la resistencia,
pues tenemos que entender que las personas que ejercen esa resistencia tienen derecho a hacerla y por tanto toda represión contra ellos es injustificada y es ilegítima. Entonces tenemos que movilizarnos para defender a los presos, tenemos que darles un apoyo político, tenemos que explicar cuál es su acción, por qué están haciendo lo que están haciendo y por qué tenemos que solidarizarnos con ellos. Y eso es, bueno, un poco pues el punto de partida desde el que nos enunciamos en Samidun. Samidun, bueno, pues significa en árabe algo así como resistimos o permanecemos firmes o algo así. Viene de una palabra que se llama sumut, que bueno, es como un concepto muy asociado a los presos en las cárceles que, digamos, remite como a esta idea de, digamos, soportar las humillaciones día a día, tener mucha perseverancia y resistir, bueno, pues también en el sentido literal de la palabra, ¿no? Pero es una palabra que no tiene una fácil traducción, que está muy arraigada con el concepto de la resistencia consciente y paciente contra la colonización. Y bueno, y esto es un poco pues desde donde participamos. No sé si quieres que cuente otra cosa o algo, que sea un poco más por el lado. Bueno, igualmente, si alguien, que esto sea lo más fluido posible. Sobre todo es aportar claves del momento concreto en el que estamos. Y, o sea, habíamos planteado este primer diagnóstico, análisis de la situación actual, después el papel de la resistencia, que ya has empezado a introducirlo, y luego el tema de la solidaridad internacionalista, qué podemos hacer, ¿no?, desde las asambleas, desde los barrios. Ya estamos aquí haciendo cosas, ¿no? Y luego también un poco claves de futuro, ¿no? Porque ahora llega el verano, parece que todo se olvida, no, el genocidio sigue y qué podemos seguir haciendo. Y luego también próximas convocatorias. Habíamos establecido como ese guión, ¿no?, para el conversatorio de hoy. No sé si te ha aportado... Sí, bueno, voy a hablar un poco del 7 de octubre, ¿vale? Que es un poco como que la gente tiene más dudas y me parece que es importante, bueno, pues hablar sobre lo que pasó. El 7 de octubre, pues básicamente fue la imagen de la resistencia indígena autoorganizada palestina rompiendo el bloqueo y rompiendo el propio veto en el que llevaban 18 años encerrados por parte de bueno, pues la entidad colonial israelí. Ha habido mucha gente que se ha encargado de condenar esto mil y una veces, tratarlo como un atentado terrorista, enmarcarlo dentro de una cantidad de bulos, de que si quemaron 40 bebés, de que si los decapitaron, de que si hubo violaciones masivas, no sé qué, no sé cuántos, de que si asesinaron a 1.200 personas. Bueno, quienes conocemos un poco más de la resistencia palestina bueno, y llevamos siguiéndola un poco de tiempo, nosotros sabíamos que la resistencia palestina estaba creciendo y estaba fuerte y estaba sofisticada. Pero lo que pasó el 7 de octubre, bueno, no fue una acción de la resistencia, ¿vale? Porque hay mucha, entre comillas, propaganda que intenta plantear como que Israel sabía, Israel lo permitió, Israel estaba compinchado con la resistencia para hacerlo, para victimizarse, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, todo esto es mentira. Israel no sabía nada, Israel no tenía ni puta idea, ellos también son torpes y son gilipollas y obviamente pues pasó lo que pasó y por eso encontramos lo que encontramos. Y fue una iniciativa de la resistencia palestina, una operación muy exitosa que avanzó de manera indudable, hoy 8 meses después lo vemos, hacia su liberación y hacia su descolonización. Se ha intentado plantear, bueno, pues eso, que Israel lo sabía, que estaba compinchado, no sé qué. Nosotros queremos recalcar siempre que esto es una especie de estrategia continua de la propaganda imperialista, básicamente para decir que la resistencia palestina no tiene capacidad de agencia, que los indígenas palestinos, los moros, esos barbudos bárbaros, no tienen capacidad para organizar una cosa tan potente ellos por sí solos y, bueno, pues como eso, como son unos salvajes, pues cómo van a hacer algo sin el apoyo del régimen israelí. Bueno, pues la realidad es que la resistencia palestina, que no es solamente Hamas, que hay muchas más organizaciones, está también el FPLP, está también Fatah, está bueno, un montón de partidos políticos más. La resistencia palestina está conformada principalmente y de manera histórica por organizaciones laicas y en los últimos 20-30 años han tenido un auge las organizaciones
islamistas. Como sabéis, bueno, pues aquí en la parroquia de San Carlos Borromeo es especialmente importante recalcarlo. No todo el islam político es igual, de la misma manera que no todo el cristianismo político es lo mismo. No son lo mismo la teología de la liberación que la Inquisición o que el falangismo, por supuesto. Y bueno, pues dentro del islam político hay ramas que son más conservadoras y hay ramas que son más progresistas. Todo lo que está hoy en día dentro del marco de la resistencia está en una clave de movimiento de liberación nacional. Y dentro, bueno, pues de las organizaciones laicas, nosotros encontramos lo que sería un poco como el PSOE palestino, ¿vale? Para que os hagáis así la idea rápidamente, pues un partido histórico con mucha evidencia histórica de lucha, no sé qué, no sé cuánto, que en un momento dado pues traicionó a la clase trabajadora palestina y bueno, pues es Fatah, ¿vale? Fatah sigue siendo un partido muy grande, que tiene muchas facciones, tiene facciones muy bien posicionadas, pero su cúpula y su dirección hoy en día están liderando la Autoridad Nacional Palestina, pues que están haciendo pues un trabajo de colaboración con el régimen israelí para, bueno, pues para subyugar al pueblo palestino, ¿no? Hoy en día tenemos al señor Mahmoud Abbas, que es el presidente de la Autoridad Palestina, que está ahí para presentarse como el buen indígena, para dar la mano a todos los presidentes estadounidenses y yanquis y británicos que se le crucen, y bueno, pues para machacar a su propio pueblo. Hay un montón de revolucionarios, un montón de resistentes, un montón de activistas que son todos los días encarcelados por la Autoridad Nacional Palestina y que luego son entregados a las fuerzas israelíes. Entonces, bueno, esto es importante porque, yo qué sé, pues para despejar un poco. Y dentro del campo de la política de las organizaciones laicas, pues también está el Frente Popular de Liberación de Palestina, que es la organización marxista-leninista histórica de la izquierda palestina. También está el Frente Democrático, que es una extensión del FPLP. Y por el lado, digamos, islamista, pues principalmente tenemos a Hamas, al movimiento de resistencia islámica, y a la Yihad Islámica Palestina, que aunque tenga un mal marketing, porque tiene un nombre así como Yihad Islámica, la verdad es que son más progresistas que Hamas, y muchos, si escucháramos sus discursos, pues a lo mejor estaríamos hasta medio de acuerdo y todo. Entonces, bueno, pues todo este marco de organizaciones de la resistencia palestina han estado trabajando de manera muy intensa y de manera muy cohesionada desde hace años para conseguir lo que se consiguió pues el 7 de octubre, que fue una gran derrota política y militar al Estado de Israel. Israel, como decía, se presenta siempre como este Estado omnipotente, como este que tiene capacidad pues, para hacer lo que quiere, para controlar todo, porque tiene vídeo vigilado a la franja de Gaza, no sé qué. Bueno, pues lo que pasó fue que esos indígenas autoorganizados, que no tienen un ejército regular, que no tienen financiación de nadie, que están bajo bloqueo muy severo, pues consiguieron destruir sus telecomunicaciones, consiguieron cegar todas las cámaras y todos los sistemas de monitoreo que tienen, consiguieron traspasar la valla y bueno, pues atacar los enclaves militarizados que son los kibbutz que están próximos. A la resistencia se la ha acusado pues eso, de que ha asesinado a un montón de gente, no sé qué. Hemos estado aprendiendo a través de las noticias pues que en buena medida nada de esto ha pasado ni es posible que pasase por parte de la resistencia. Básicamente porque hay evidencias científicas, como por ejemplo el estado de, digamos, de quemado de los cadáveres de los israelíes, y una persona con una K-47 o con gasolina no puede quemar tan rápido una pila de cadáveres. Eso solo lo puede hacer un helicóptero cuando son los propios israelíes quienes disparan a los suyos. Israel tiene una cosa que se llama la doctrina Aníbal, la podéis buscar, está en Wikipedia, que básicamente lo que hace es que si hay un momento de confusión o de caos, ellos disparan a todo lo que se mueve. Y si eso incluye disparar a los suyos propios, pues incluye disparar a los suyos propios y punto, porque lo principal es acabar con la resistencia. Y es en este marco pues, en el que se incluyen pues, tantísimas víctimas como hubo en el 7 de octubre. Igualmente, en cualquier caso, es importante destacar que la gente que estaba, pues digamos, viviendo a 2 kilómetros de la franja de Gaza, la gente que vive en un enclave militarizado como son los kibbutz, bueno, pues que ven la franja desde sus casas, que tienen refugios antiaéreos, que tienen torretas militares para apuntar y disparar por si los indígenas salen, esa gente no son civiles normales y corrientes. En Israel no hay civiles. En Israel todo el mundo pasa por 3 años de mil
comen ejército y entonces abandonan el uniforme y pasan a ser teóricamente civiles o militares reservistas no uniformados. Entonces, se ha intentado como plantear esto de ¡ay, pobrecitos! Los civiles, los rehenes israelíes, ¿no? A mí me hace gracia como esta falsa, digamos, comparación que se nos hace, porque parece que los palestinos tenemos presos y los israelíes tienen rehenes, ¿no? Y hasta los soldados que capturan como prisioneros de guerra son rehenes. Bueno, pues nosotros estamos muy contentos de que se nos califique como presos políticos, porque nosotros reconocemos el aporte político que hacen nuestro pueblo y por supuesto que son presos políticos. Y ellos se quieren victimizar y se quieren llamar rehenes. Bueno, pues que se llamen rehenes, pero en Israel no hay civiles. Israel es una sociedad, bueno, pues eso, militarizada, hooliganizada, que ha votado pues al Ku Klux Klan judío y a Netanyahu, que era un señor que le habían echado por corrupto, y bueno, pues ahora mismo son quienes están perpetrando todo esto con un gran apoyo de su ciudadanía. Entonces, bueno. Muchas gracias, Sad. Doy la bienvenida a la mesa. Doy la bienvenida a la mesa a Daniel Lobato. Él es activista y brigadista en Palestina. Colabora en medios de comunicación como El Salto, Telesur, RT, Hispan TV. Jalía, también te doy la bienvenida a la mesa, Vente para acá. Eso por esa más agradable. Yo pensaba que no llegaba a tiempo. Jalía Abubakra. Jalía Abubakra es una militante que ya conoceréis muchos y muchas, referente en toda la resistencia palestina. Bueno, eres militante de Al-Karama, Sanidún, ya nos cuentas esto más. Hasta el momento lo que hemos estado hablando era un poco de algunas claves, ¿no?, para dar conocimiento sobre la situación actual de Palestina, ¿vale? Ya Sad nos ha puesto un poco al día, sobre todo desde Sanidún, cómo se conceptualiza la resistencia, etc. Entonces, este es un poco el esquema que... Uy, se nos ha ido un ponente. Te doy la palabra a Jalía, si quieres. Quería darle la palabra a Dani porque se tiene que ir y yo acabo de llegar. Las claves de lo que está pasando en Palestina vienen siendo las mismas desde que empezó la colonización de Palestina con el proyecto sionista a finales del siglo XIX. Es un proyecto que ha empezado con una idea de crear un Estado puro solamente para judíos, por lo tanto un Estado racista, segregacionista, y para crear un Estado para los judíos no tiene que haber en ese territorio no judíos, que son los palestinos, la población autóctona nativa de aquel territorio. Ellos empiezan con la leyenda de que Palestina era una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra, y por supuesto que Palestina no solamente tenía un pueblo y un pueblo milenario, sino que un pueblo con una cultura, con una historia, con unas tradiciones, con un arraigo en ese territorio que no se podía ocultar por mucho tiempo. Y también cuando hablamos de un pueblo sin tierra, refiriéndose ellos al pueblo judío, hay que desmantelar esto de que no existe un pueblo judío, como no puede existir un pueblo cristiano, musulmán, budista, hindús o lo que sea. Los pueblos no los hace la religión. La religión la puede acoger una persona de cualquier nacionalidad, de cualquier parte del mundo, y eso no quiere decir que sean un pueblo, y por lo tanto desmentido. Pero claro, en una Palestina donde antes del mandato británico el número de judíos que vivían en Palestina, que eran palestinos, al igual que había cristianos también en Palestina, no llegaba ni al 5% de la población. Entonces, ¿cómo hacer un Estado solamente judío? Empezaron a animar la migración y a empujar en muchas ocasiones la migración de judíos del resto del mundo hacia Palestina, pero seguía siendo un número menor. En 1947, cuando Naciones Unidas decide la partición de Palestina,
los judíos que habían llegado a Palestina no representaban ni el 30% de la población en la tierra de Palestina, y por lo tanto seguían pidiendo que tener una mayoría judía, y empezaron las barbaries que, al igual que hoy en día estamos viendo que están cometiendo la Franja de Gaza, masacrar a pueblos enteros, aldeas, matar a hombres, a mujeres, a niños, arrasar territorio, quemar árboles, cortarlos, demoler casas, lo mismo que están haciendo y que lo han estado haciendo durante estos casi 100 años. Lo que estamos viendo hoy en Gaza no es una sorpresa, no es una novedad, no es algo que ha venido. Ha habido momentos de gran intensidad donde han asesinado a un número de personas por miles y que ha llegado a saltar a los medios de comunicación o a llegar a oídas de otros pueblos, pero durante todo este tiempo ha sido un genocidio lento, un genocidio silencioso, un genocidio que no llegaba a llamar la atención del mundo. Cuando en Palestina matan cada día a 1, a 2, a 3, algunos por disparos de los soldados, otros por los disparos de los colonos, otros por atropellos, otros mueren por negligencia médica porque no permiten que tengan acceso a tratamiento médico, ya sea la población prisionera palestina política que sufre de una negligencia médica intencionada, ya sea las personas que llevan encerradas en la Franja de Gaza desde hace 17 años, donde el agua no es potable, donde no hay electricidad, donde no entra medicamento necesario para tratamientos como el cáncer, como la insuficiencia renal, causada por la mala calidad del agua y por la contaminación del territorio y del medio ambiente también en la Franja de Gaza, con lo cual la situación o sea, desde que ha empezado el proyecto sionista, ellos tenían la intención y la decisión de acabar con el pueblo palestino. O sea, ellos se basan su existencia en el genocidio y la limpieza étnica del pueblo palestino, y por lo tanto la situación no ha cambiado. Pero también tenemos que hablar del lado palestino. La resistencia nunca ha parado. El pueblo palestino, desde que conoció las intenciones del proyecto sionista, porque al principio, cuando llegan personas judías a Palestina, la gente los acoge y los acepta, pero cuando se dan cuenta que vienen con un proyecto de la fundación de un Estado y un Estado judío, rechazando o ninguneando o ignorando la existencia del pueblo palestino, empieza la lucha y empieza la resistencia. Desde los primeros años, en 1921 hubo manifestaciones, en 1936 hubo una gran revuelta que ha durado del 36 al 39, lo que ha durado aquí la guerra civil, hubo una huelga general de trabajadores que ha durado 6 meses, hubo confrontación. En el 87, todos conocéis la Cruzada de las Piedras, que ha salido toda la población palestina, niños, jóvenes, mujeres y hombres, con piedras, con palos, con lo que tenían a su alcance para luchar contra la ocupación, y luego la organización de la resistencia palestina en el exilio, fuera de Palestina, cuando nace la Revolución Palestina o los partidos palestinos, primero desde Jordania y luego desde el Líbano. Y en cada ocasión que el pueblo palestino se levanta para luchar por sus derechos, siempre desde fuera, que no tienen otra forma de parar esa rebelión y esa revolución y ese levantamiento del pueblo palestino, nos vienen con unos proyectos de intentar negociar una paz y una convivencia. Pasó en el 47, que ha resultado la división y la partición de Palestina. Pasó en el 87, que ha resultado con luego la Conferencia de Paz de Madrid y después los acuerdos de Oslo, y a día de hoy todavía no hay ni un Estado. Es más, todos estos proyectos el único interés y la intención que tienen es intentar ganar tiempo, parar la revuelta, la revolución, la lucha del pueblo palestino, engañándoles con una promesa de que va a haber paz, va a haber convivencia, va a haber un Estado y va a haber algunos derechos, y después de tantas experiencias el pueblo palestino se ha dado cuenta de que no podemos confiar de nuevo. 30 años o más de 30 años después de los acuerdos de Oslo, Israel ha ido ganando más terreno, más tiempo, ha ido expulsando a la gente y ha ido haciéndole la vida imposible a los palestinos y palestinas en todo el territorio, no solamente en la Franja de Gaza por bloqueo, en Cisjordania por los controles militares, los checkpoints, los asentamientos,
con sus carreteras propias por donde no pasa la población palestina, con el muro de la vergüenza que han construido en Cisjordania, con desahucios de varios enteros en Jerusalén, expulsión de población palestina, demolición de casas, e incluso en los territorios ocupados en el 48 hay demoliciones no solamente de casas o de barrios, sino de aldeas enteras, de un sistema institucional de apartheid que sufre nuestra gente que ha seguido viviendo en los territorios ocupados en el 48, y desde con todo lo que está pasando era normal y era natural que el pueblo palestino se vuelva a organizar, y en este caso se ha organizado en la bloqueada Franja de Gaza, y ha habido un ataque valiente por parte de la resistencia palestina para cambiar esta situación, porque la causa palestina y los derechos del pueblo palestino estaban siendo olvidados. Todo el mundo había normalizado la existencia de este Estado genocida, criminal, racista, y se le han dado todos los permisos, se le ha perdonado todos los crímenes que ha hecho a lo largo de la historia, incluido los países árabes que estaban empezando a normalizar con la ocupación, y por lo tanto había que hacer algo. Y desde el 7 de octubre todas y todos hemos visto cómo la causa palestina ha vuelto a estar sobre la mesa política y mediática, y todo el mundo está hablando de Palestina, para bien o para mal. Y por eso es importante lo que ha pasado el 7 de octubre, pero no solamente el 7 de octubre, que desde el 7 de octubre que vamos a cumplir 9 meses sufriendo un genocidio, no solamente por parte del ejército sionista, que ataca con todo su armamento, con todas las armas, incluidas las armas prohibidas internacionalmente, sino con el apoyo de grandes potencias como es Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania y Francia, y en pequeña medida también el Estado español, que está vendiendo armas, está teniendo relaciones comerciales y diplomáticas y de todo tipo con este Estado. O sea, no solamente es el silencio o mirar para otro lado, sino el apoyo a este Estado. Estados Unidos no solamente envía armas, envía combatientes también al terreno en la Franja de Gaza. Gran Bretaña recoge con sus aviones de espionaje información para dársela al ejército sionista. Están colaborando en poner estrategias de cómo acabar no solamente con la resistencia de la Franja de Gaza, sino con toda la población en la Franja de Gaza. Y de hecho han hecho ahora mismo de la Franja de Gaza un territorio que ya se decía en un informe de las Naciones Unidas en 2015 que iba a ser inhabitable en el 2020, ahora en el 2024 la Franja de Gaza está arrasada. No hay nada, no hay posibilidad para una vida humana en la Franja de Gaza, y por lo cual el colaboracionismo y el apoyo al Estado de Israel es clarísimo, pero también algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, que es que no ha podido derrotar ni vencer a la resistencia palestina en la Franja de Gaza, y también a la resistencia palestina en Cisjordania, en Jerusalén, porque la resistencia tiene muchas formas. No solamente, por supuesto, la más noble, la más sacrificada, la que está en el alto escalón de la resistencia, es la resistencia armada. Es la gente que sacrifica su vida y su integridad física por el bien común del resto de la comunidad y del resto del pueblo palestino. Pero hay otras formas, como por ejemplo nosotras que estamos en la diáspora también, de alguna manera estamos aportando algo a la resistencia palestina y estamos resistiendo, y por ello estamos siendo perseguidas en muchos países en Europa, Estados Unidos, Canadá, Alemania, que ha prohibido organizaciones palestinas como Samedun, ha perseguido a activistas palestinas, quitándoles el derecho al asilo político que lo tenían. Algunos están amenazados de deportación, y aquí en el Estado español muchas de nosotras también estamos encausadas, acusadas por algunas acciones que hemos cometido para denunciar la colaboración del Estado y del gobierno español con la entidad sionista. Esta es la situación, y antes de acabar es importante tener en cuenta que es importante mantener el ritmo, mantener la resistencia, estar siempre al lado del pueblo que lucha por su liberación, porque Palestina no lucha solamente por la liberación de Palestina, sino es la liberación de toda la humanidad, de un régimen, de una ideología racista. Es importante luchar contra esto, y también tener en cuenta que cualquier acto, por muy pequeño que hagamos, aporta a la resistencia palestina. Todas vosotras y vosotros que estáis aquí hoy o estáis desde ayer, aportáis a la resistencia, formáis parte de la resistencia. Es importante seguir, creer en nuestro poder,
que no nos engañen diciendo que no podemos hacer nada, que somos pequeñas, que somos pocas, que todo lo que hacemos no vale para nada. Lo que estamos haciendo sí que está haciendo y todo suma y todas podemos aportar a la resistencia del pueblo palestino. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabián. Yo sé que llevas meses yendo a muchísimos sitios, contando, explicando, en este esfuerzo, ¿no?, desde la diáspora, como has comentado. Voy a dar paso a Daniel Lobato porque tiene que irse a coger un avión. Bueno, estás invitado en esta mesa también para aportar desde tu visión, tu experiencia, tu bagaje. Muchas gracias, gracias a la parroquia San Carlos Borromeo por este evento maravilloso, gracias a Vallecas con Palestina, a ti, Ruth, a Elena, etcétera, a todas las compañeras. Voy a ser muy rápido, sí, me tengo que marchar, lamentablemente. Es doloroso, pero en un evento de este tipo. Voy a intentar dar algunas ideas, reforzar algunas ideas que ya se han dicho y reforzar algunas otras también, ¿no? Entonces, mientras estamos aquí a la espera de ver si los tribunales blancos, las organizaciones blancas internacionales dictaminan si lo que está ocurriendo, la carnicería, el descuartizamiento de decenas de miles de seres humanos en Palestina, se trata de eso, de un descuartizamiento de seres humanos o un genocidio o no, porque quizás que son infrahumanos, son subhumanos y por tanto no son acreedores ni merecedores de que se aplique una legalidad internacional, unas fuerzas de interposición, una coalición internacional que detenga por la fuerza incluso de las armas al régimen israelí. No son merecedores, parece, porque siguen esos organismos, instituciones. El propio secretario general de la ONU: no le escucharéis o no le leeréis ni un solo digamos, declaración escrita o hablada de condena del régimen israelí, ni siquiera exigiendo las medidas cautelares que la Corte Internacional de Justicia implantó el 26 de enero y volvió a implantar en marzo y volvió a implantar en mayo. No se las escucharéis, ni tampoco apelar al cumplimiento de las decenas de resoluciones de Naciones Unidas. Entonces, mientras esa camarilla de organismos, sujetos que se preocupan de proteger los intereses colonialistas en el mundo deciden si a los palestinos les amparan en algo o no, pues lo que tenemos que tener claro es intentar entender el porqué de lo que está ocurriendo, ¿no? No es ¿esto qué es? ¿Un genocidio gratuito? ¿Por qué? Porque de pronto, ya ha explicado Sami algunas de las claves también del 7 de octubre, etcétera, Ruth también. Pero fijaos, como también ha dicho Jaldía, la cuestión de Palestina no es una cuestión religiosa, ni mucho menos, es una cuestión puramente colonial. Es una cuestión puramente de España y Cuba, hasta hace 100 años. ¿Dónde están los nativos que vivían en las islas de Cuba, de lo que era la Española, República Dominicana, Haití, o de las propias Islas Canarias, los guanches? ¿Dónde están? ¿Alguien me puede decir dónde están? Están todos arrasados, aniquilados. La población de Cuba es una población blanca, negra y mulata. Es decir, si de algo se caracteriza Occidente en los últimos 500 años, es de llegar a lugares nuevos, exterminar a su población nativa, si era pequeña, quedarse con el territorio, los recursos, sus riquezas o su posición geoestratégica. Su posición geoestratégica también es un recurso y una riqueza de un territorio. Puede no ser muy rico en petróleo, en ron, en azúcar, en tabaco, como era Cuba para España. Palestina no tiene apenas nada de eso, pero tiene una posición geoestratégica. Y de eso se dieron cuenta los británicos hace 100 años. Hace 100 años, Palestina era un territorio, si salvamos el periodo en el que ya estábamos obsesionados los europeos en las cruzadas con conquistar Palestina, ¿no? Y que aquello fuera cristiano. Pero bueno, olvidando aquel episodio, digamos que la obsesión europea siempre con Palestina ha sido
especialmente a partir de los últimos 100 años, cuando nos dimos cuenta de la importancia del petróleo, del gas y del canal de Suez. Los británicos, especialmente. El canal de Suez para sus comunicaciones entre la India y Reino Unido, de todos los productos que robaban de la India, etc. Y entonces, básicamente la función de Palestina era establecer una base, una fortaleza, un laboratorio militar de control de una región rodeada de una muralla de regímenes árabes puestos por Occidente. Y eso es lo que son hoy Jordania, Arabia Saudí, Emiratos, Egipto, comprados con dinero, opuestas a esas dinastías, la dinastía saudí, la dinastía Hashemí de Jordania, el rey de Siria o el rey de Irak en su momento, aunque los depusieron, pero era todo un esquema de muralla alrededor de una fortaleza colonial, porque el petróleo, el gas hace 100 años, no digo en la Segunda Guerra Mundial, digo en la Primera, los primeros tanques, los primeros camiones, los primeros coches, aviones, etc., ya se dieron cuenta de importancia. Y por tanto, era un territorio al que, como las Islas Canarias, como Cuba, reemplazar, hacer un experimento de reemplazo demográfico forzoso. En Canarias no quedan guanches, en Cuba no quedan taínos, y posteriormente, en medio de una legalidad internacional que prohíbe hacer eso, porque, claro, cuando España masacra Cuba y conquista Cuba y extermina su población, estamos hablando de los tiempos de Colón, hace 500 años, no había una legalidad internacional, no había una Carta de Derechos Humanos, una Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, no existía nada. Existía una legalidad natural, una ley natural, que era la de los guanches o la de los taínos, a defenderse como fuera, con uñas y dientes de los españoles. Como también esa legalidad internacional amparaba a los caníbales de Nueva Guinea, de Papúa, a comerse a los colonos británicos que les invadían. Y oye, si se los comían es su derecho, porque es que se les estaba invadiendo. Y si los indios Sioux o Cheyenne, a los que muchos de aquí nos hemos criado viendo películas todos los sábados por la tarde, en los que se les caricaturizaba, se les infrahumanizaba, se les animalizaba, porque había que dar por bueno culturalmente en este planeta que el Estado colonial de Estados Unidos y el Estado colonial de Canadá tenían un derecho a existir, tenían derecho a ser naciones democráticas, liberales, frente a esos salvajes que hacían ruidos raros con la boca, iban con extraños plumajes, pues también tenían derecho esos Sioux y esos Cheyenne a tirar flechas a las caravanas de carromatos que avanzaban por su territorio, y lamentablemente si moría un niño rubio de ojos azules, británico, que iba a montar esos carromatos por una flecha de los indios, lamentablemente no era responsabilidad de los indios. Ellos defendían sus praderas de las factorías de maíz de las que nos inundan ahora y de cereales que nos inundan ahora. Entonces, como digo, hace 100 años nos encontramos con ese proyecto nuevo colonial para crear una especie de Australia, Estados Unidos en Medio Oriente Medio, reemplazando a todos los nativos por una nueva población. ¿De dónde sacarla? Pues venga, de Europa, como siempre, y si no, pues también de otros países árabes, ¿no? Y vamos a revestirlo con cierta mitología. Fijaos qué absurda la mitología, de que es que las personas judías tuvieran que ir allí, porque aquí estamos en un templo cristiano. Es tan absurdo como que todas las personas cristianas de Vallecas, de Entrevías, de España, de Angola, de Uganda, de Bolivia, de Polonia, 3.000 millones de cristianos del mundo, tuvieran que irse ahora allí a vivir porque es la tierra de Jesús y de los primeros apóstoles, y por tanto expulsar, exterminar, robar a los cristianos de Palestina, que también llevan allí 2000 años. Pero se ha construido esa mitología y se han construido otras muchas cosas, por ejemplo, la fraudulenta legalidad internacional, que a veces la legalidad internacional es legítima y coincide además con la legalidad natural. La Declaración de Derechos Humanos es un ejemplo. El derecho a la resistencia por todas las vías a una agresión, a una ocupación, incluyendo a la vía armada, también es un derecho natural. Ya lo hemos visto, de los indios Sioux, de los Cheyenne, de los caníbales, era su derecho. Bueno, pues a veces coincide la legalidad internacional con la legalidad natural, pero a veces no. Y entonces resulta que una ONU
muy pequeña, de 50 países en 1947, sin consultar a los habitantes del territorio, decide que hay que partir ese territorio entre los colonos recién llegados y entre los indígenas. Y bueno, después si los colonos están bien armados y encima expulsan a los indígenas y les encierran en guetos y se quedan con todo el territorio, pues bueno, mala suerte. Es como si hoy en día la Unión Europea dice que la isla de Mallorca, que viven un 30% de alemanes, todos sabéis que en Mallorca hay muchos alemanes, un 30% de la población de Mallorca son alemanes. Imaginaos que la Unión Europea, sin hacer un referéndum, sin preguntar, dijera que, bueno, que es que los alemanes sufren mucho de muchas cosas y le vamos a dar la mitad de la isla de Mallorca. Y además le vamos a dar armas, y si luego empujan a los mallorquines al mar, o a Ibiza, o a Alicante, y se quedan con el 100% de la isla de Mallorca. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la legalidad internacional, que a veces se esgrime, hay cosas legítimas, hay cosas ilegítimas. Y la partición de Palestina, sin consultar con los indígenas, con los habitantes, incluso con los colonos que ya había en aquel momento, que eran solo un 30%. Bueno, pues que también hubieran participado a la consulta. Pero en todo caso, fijaos que hoy se habla de que la voluntad y el consentimiento tienen que estar en el centro de todas las decisiones humanas, ¿no? Pues eso es lo que no se hizo con el pueblo de Palestina, y por tanto hay que considerar algunas resoluciones ilegítimas, mientras que otras sí son legítimas. Entonces, que tengamos claro eso, y por tanto eso enlaza con que podamos decir sin ningún miedo que Israel no tiene ningún derecho a existir, no solo porque los estados en sí mismos no tienen derecho a existir. Quienes tienen derecho a existir en libertad, en igualdad, son los habitantes de un territorio. El virreinato de Nueva España en las Américas, que era como se llamaban las provincias coloniales de España, en América del Sur, en América, pues no tenía derecho a existir. Yugoslavia como tal, país unido, lamentablemente, nos puede gustar más o menos, pues no tenía derecho a existir y se ha partido en mil pedazos. ¿Eso quiere decir que no tengan derecho a existir las personas que habitan el territorio? No, eso es diferente. Un Estado es una organización política. Israel no tiene derecho a existir. No tenemos que tener miedo de decirlo. Y que todos los habitantes del territorio, incluidos los expulsados palestinos, más de 6 millones, con derecho a retorno, desacatados sistemáticamente por el régimen israelí e impunemente, dando impunidad, Occidente, Europa, Estados Unidos, porque su hijo es su proyecto, su fortaleza colonial, y por eso protegen este genocidio y por eso protegen toda la impunidad de las resoluciones de la ONU, pues decirles que todas esas millones de personas palestinas expulsadas tienen derecho a regresar, y entonces sí, los habitantes del territorio organizarse democráticamente como decidan. Y los colonos, si quieren aceptar que los nativos tengan iguales derechos que ellos, colonos israelíes, pues podrán seguir viviendo allí. Lamentablemente la historia nos ha demostrado que el supremacismo de los colonos muchas veces no suele aceptar eso, que de pronto los indígenas se descolonicen y tengan iguales derechos. Yo he llegado a conocer personas españolas que nacieron en Tetuán, en la época que el norte de Marruecos era protectorado español. En cuanto se acabó el protectorado, esas personas, y algunas de ellas las aprecio mucho, se volvieron a España, muchas a Málaga, enfrente. ¿Por qué? Pues porque es que eso de que los indígenas tengan iguales derechos, pues lo mismo les ocurrió al millón de franceses en Argelia, después de 132 años de colonización de Argelia. Algunas personas que estamos aquí tenemos eso en mente. Argelia se descolonizó en 1962 y 1 millón de colonos franceses, después de quitarles el 80% de la tierra a los argelinos, se volvieron para Francia, a pesar de que los argelinos les dijeron: no os vayáis, habéis construido aeropuertos, habéis construido autopistas, el puerto de Argel, el puerto de Orán, quedaos aquí y seguimos haciendo un país juntos. Los franceses decidieron que eso de que los indígenas tuvieran iguales derechos era intolerable. Entonces, bueno, partimos, ese es el supremacismo que estamos viendo hoy en la sociedad colonial israelí. Además, el terror a que la colonia colapse, como va a ocurrir, les hace ser más sádicos, más sanguinarios en todo el repertorio posible, el abanico posible de las atrocidades que cualquier, no sé si inquisidor, torturador de la Edad Media
hubiera podido desear. Con los medios y la tecnología del siglo XXI, probablemente grandes torturadores de la historia de la humanidad hubieran disfrutado con el abanico de atrocidades que están desplegando los colonos israelíes, militares, no militares, etc. Entonces, bueno, esta es una idea que tengamos en claro, y no pasa nada por decirlo. No es judeofobia decir que el régimen israelí no tiene derecho a existir. Los regímenes coloniales impuestos por la violencia no tienen derecho a existir. Y otra idea, como he dicho también antes, no debemos juzgar a los nativos y a las nativas por sus marcos ideológicos, religiosos, culturales, etc. Los medios de comunicación se encargan mucho de caricaturizarnos, de criminalizarnos, de animalizarnos a esos nativos que resisten, como nos animalizaron a los Sioux contra John Wayne. Bueno, mucha gente no sabe quién era John Wayne, pero bueno, contra esas películas del oeste con las que nos hemos criado mucha gente, todos los sábados por la tarde en televisión española, pues nos hicieron juzgarles, y hasta que no fuimos adultas, no nos dimos cuenta que en realidad eran los legítimos propietarios de las tierras y que estaban luchando como podían, como sabían y como tenían que hacer, incluso hasta su extinción, hasta su fin, como ha ocurrido. Ha ocurrido en Norteamérica, ha ocurrido en Australia, casi en Nueva Zelanda, donde los maoríes también fueron muy masacrados, pero no ha sido es el final de todos los procesos coloniales. Ya os he dicho Argelia, tenemos Sudáfrica, tenemos Angola, muchos otros países coloniales han resistido y pagando un altísimo sacrificio humano de millones de muertos. Vietnam, Camboya, Laos. El otro puede tener portaaviones atómicos, bombas nucleares, pero al final la resistencia de un pueblo, con su infinito sacrificio, derrota las bombas nucleares y derrota los portaaviones. Vietnam, Argelia, etc. Entonces, que tengamos claro que a pesar de todas las caricaturizaciones o todos los marcos que nos pongan islamófobos, atrasados, etc., nuestro apoyo tiene que ser siempre incondicional contra los nativos que resisten. Si sus marcos culturales, religiosos, ideológicos no caben en nuestro pequeño marco blanco eurocéntrico occidental, el problema es nuestro. Si no nos gusta que los caníbales se coman a los británicos que invadían su territorio, el problema es nuestro, no de los caníbales. Ellos van a seguir comiéndose a los blancos británicos que invadiesen su territorio. Si los kenianos Mau Mau cortaban los testículos a los británicos en la revuelta de los años 50 en Kenia por su descolonización, no es nuestro problema que nos asuste que les cortaban los testículos a los británicos. Era su derecho, porque eran colonialistas británicos que explotaban y exterminaban a la población keniana. Por tanto, nuestro apoyo incondicional a los pueblos en lucha, al margen de sus marcos religiosos, culturales, etc. Y cuando sean libres, pues nos sentaremos con los caníbales en Nueva Guinea, en Papúa, y les diremos: queremos construir un mundo donde la gente no se coma la una a la otra. Ya sois libres, ya no tenéis necesidad de comeros a nadie. Pero cuando sean libres, mientras tanto, y estén luchando por su tierra, por su descolonización, por su liberación nacional, nuestra obligación es apoyarles incondicionalmente. Y cuanto antes lo hagamos, antes se liberarán. Ojo, aunque no lo hagamos, a ellos no les importa nuestra opinión sobre ellos. Ellos y ellas seguirán luchando como saben y como puedan, y se seguirán liberando. Pero cuanto antes nosotros les apoyemos incondicionalmente, antes se liberarán también. Gracias.